Muy buenos días, discípulos. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de todos ustedes. ¿Cómo han estado en este día tan bendecido que el Señor nos ha regalado? Nos hemos venido este día a este hermoso lugar para poder compartir la palabra que nos da vida. Entonces, vamos a escuchar este mensaje que el Señor nos tiene a cada uno de todos nosotros. Pero antes de iniciar, vamos a invocar las tres divinas personas para que nos dé sabiduría y el discernimiento que necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día vamos a hablar sobre el llamado que Dios nos hace a cada uno de todos nosotros. Y la respuesta que nosotros debemos darle es sí. Así como los profetas le dijeron sí a ese llamado que el Señor les hizo. Y todos sabemos la bendición que el Señor les dio porque dijeron sí a ese llamado. Y el día de hoy vamos a hablar del profeta Eliseo, el sucesor de Elías. Y para eso nos vamos a ir a nuestra Biblia, a buscar el capítulo 19 de Primera de Reyes. Capítulo 19, versículo 19 hasta el 22. Así que vamos a leer la lectura, así que pongamos atención, no se muevan de donde están porque vamos a empezar. Partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Frente a él, 12 yuntas, y él estaba con la 12ª. Elías pasó a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo: déjame ir a besar a mi padre y a mi madre, y te seguiré. Le respondió: anda y vuelve pues, ¿qué te he hecho? Volvió atrás Eliseo, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio como el yugo de los bueyes, asó la carne y la entregó a la gente para que comieran. Luego siguió a Elías y se puso al servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, mis hermanos, allí acabamos de escuchar la palabra del Señor de cómo Él le hizo el llamado a Eliseo. Recuerden que dice que Eliseo era un joven que trabajaba arando la tierra con una yunta de bueyes. Pero el Señor mandó a su elegido, que era Elías. ¿Y por qué creen que Elías le tiró el manto encima? ¿Se preguntan por qué le tiró ese manto encima? Y después Eliseo le respondió que lo esperara, que se iba a ir a despedir de sus padres. ¿Por qué creen? ¿Se han hecho esa pregunta? Pregúntense cómo el Señor le hizo esa invitación a Eliseo. ¿Cuál fue la invitación que le hizo aquí? Pues obviamente sabemos que fue porque Elías le tiró el manto encima. Cuando él se lo tiró, pues eso era una señal de que él era el próximo, que él era
el elegido al cual el Señor le había hecho ya esa invitación. Y Eliseo le dijo, sí, espérame y voy a ir a despedirme de mis padres. También dice que ofreció como sacrificio las yuntas de bueyes al Señor y le dio de comer a toda la gente. Entonces, allí Eliseo se estaba despojando de todo lo que tenía, absolutamente. ¿Por qué? Porque ya él iba a estar sirviéndole al Señor. Y para el Señor no hay que tener inconvenientes, hay que darle el tiempo completo, porque Dios lo merece todo. Entonces, él se despojó de los bueyes, se fue a despedir de sus padres. Ahora vamos a ver también otra parte de la respuesta que él le dio. Y vamos a ver qué es lo que el Señor le dice en su palabra. Y lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo del 61 al 62. Y dice, dijo a otro, sígueme. Pero él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Replicó Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Hubo otro que le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Replicó Jesús, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, volviendo a la primera cita, Eliseo le contestó a Elías, déjame ir primero a despedirme de mis padres y luego te seguiré, le dijo. Pero aquí en el Evangelio, como escuchamos la palabra, el Señor le dijo, deja que los muertos se encarguen de enterrar a los muertos. Es decir, cada quien se ocupa de lo suyo. Pero ahora Eliseo ya no estaba al servicio del arado, sino que ya estaba al servicio del Señor. Y como él le dijo, espérame y luego te seguiré. Pero aquí el Señor le dice que toda persona que ha trabajado en el arado y con esa respuesta que le dio, dice que no es apto para entrar en el reino de Dios. Es decir, cuando el Señor nos hace un llamado para que lo sirvamos, mis hermanos, no tenemos que decir no. Tampoco tenemos que decir, espérame, como lo dijo Eliseo. No. Tenemos que decir sí, de una vez, con certeza y fidelidad. Decir sí y seguirlo, sin ver hacia atrás. Porque por eso Eliseo se despojó de sus bueyes para no dejar nada en algún pendiente. Y el Señor dice que solamente tenemos que decir sí, sin mirar atrás. Porque ya el nuevo camino es el Señor. De esa manera, el Señor le hizo el llamado a Eliseo. Y Eliseo, como buen siervo, dijo sí. Y lo siguió. Entonces, recordemos, cuando el Señor dice, a ti te he elegido para que seas mi siervo, tengamos la disponibilidad de decir sí sin ver hacia atrás.
y darlo todo por el Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a leer un poquito más sobre esta lectura. Y esta lectura la vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos de 9 al 11. Dice: el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom partieron e hicieron un recorrido de 7 días de marcha. Faltó entonces el agua para el campamento y para las bestias de carga que le seguían. El rey de Israel dijo: «Ay, Yahvé ha convocado a estos 3 reyes, nada que para entregarlos en manos de Moab». Pero Josafat dijo: «¿No hay aquí algún profeta de Yahvé para con los hombres del rey Israel?» Respondió: «Aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía el agua sobre las manos de Elías». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, mis hermanos, aquí claramente lo dice la lectura, que así como Eliseo dijo sí, se convirtió en ese profeta del Señor. ¿Y qué era lo que hacía Eliseo cuando seguía a Elías? Aprendió todas las enseñanzas, ¿no? Y también, cuando él quedó en vez de Elías, también Elías, el Señor por parte de Elías, le dio sabiduría también, para que siguiera la evangelización en lugar de Elías. Entonces, aquí acabamos de escuchar que dijo sí a ese llamado. ¿Y qué pasó cuando Elías ya no pudo continuar? ¿A dónde fue Elías? ¿A dónde fue Elías? Eso solamente el Señor lo sabe, ¿verdad? Pero todos sabemos lo que pasó. Entonces, solamente quedando de Elías la piel de camello que él siempre andaba cruzada aquí entre sus hombros y su pecho. Pero antes de esto, recordemos que Elías con Eliseo cruzaron un río. ¿Y qué fue lo que Elías hizo para poder cruzar ese río sin mojarse ni siquiera los pies? Golpeó el agua, ¿verdad? Con la piel de camello. Y el Señor le abrió paso para que cruzaran. Pero ya de allí, Elías no regresó. Elías de ahí ya no regresó, sino que solamente regresó solamente Eliseo. Solamente Eliseo regresó, pero Eliseo ya no era el mismo. Él ya no era el mismo, porque ya era el elegido del Señor. Ahora vamos a leer la última cita, que es Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice: recogió el manto que había caído de las espaldas de Elías, volvió al Jordán y se detuvo a la orilla.
tomó el manto que había caído de la espalda de Elías y golpeó las aguas, pero éstas no se separaron. Dijo entonces: ¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Golpeó otra vez las aguas, que se separaron a un lado y al otro, y Eliseo pasó sobre terreno seco. Cuando los discípulos de los profetas lo vieron venir hacia ellos, dijeron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, mis hermanos, Eliseo fue el sucesor de Elías. Tomó la piel de camello que cayó de la espalda de Elías, dice, y golpeó 3 veces el agua y no se abrió. Entonces él exclamó: ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Y ahí dice que sí abrieron las aguas para que él cruzara en terreno seco. Entonces Eliseo dijo sí al Señor. Fue un hombre valiente, un siervo valiente, porque dijo sí. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que decir sí a ese llamado del Señor. Así como Elías, el Señor le hizo el llamado por medio de Elías, tirándole encima esa piel de camello o el manto. Así fue como Él le hizo el llamado y Él dijo sí. Y nosotros, ¿de qué manera el Señor nos hace el llamado para que seamos sus siervos? A cada uno de nosotros, Él nos hace un llamado diferente, pero para servir al mismo Rey de Reyes que es el Señor. Así que, mis hermanos, este es el mensaje que el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros en este día, en esta mañana tan bendecida, para que nos podamos llenar de su sabiduría y el discernimiento que Él nos da. No olviden compartir este video, suscríbanse, compártalo con sus familiares, sus amigos, con cada persona que necesite del mensaje del Señor. Así que nos vemos, mis hermanos. Compártalo porque es necesario, es parte de la evangelización. Bendiciones.